Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de una selección de baloncesto que hace ya 20 años que no existe y que a día de hoy, de seguir en activo, sería posiblemente el segundo mejor equipo por detrás de Estados Unidos, dado que tiene muchísimo talento, al igual que ya tenían en su momento. Esa selección es la selección de Yugoslavia que, disclaimer, no digo que deba volver a reunirse ni nada, si hay motivos muy legítimos por los que Yugoslavia ya no es un país unificado, lo explicaré brevemente antes de empezar a hablar del tema del vídeo, pero aquí lo que quiero hacer es plantear un equipo de 12 jugadores en base a cómo funcionan normalmente las selecciones internacionales, de los cuales 11 vienen de la NBA, porque como sabéis es al final el tema que controlo. Uno, por respeto a su carrera, tiene que venir del baloncesto FIBA, porque es al final uno de los jugadores más potentes de esta selección, y os animo también a que vosotros mismos al final del vídeo me digáis qué jugador de Europa al que yo no conozco tanto sustituiríais aquí para hacer un equipo más coherente. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. Antes de empezar con este vídeo quiero dar una breve clase de historia para explicar por qué esta selección ya no existe, porque como decía antes hay motivos muy legítimos. El equipo de Yugoslavia lleva sin estar en activo desde el año 91 y aún así están de terceros en los rankings como medallistas tanto en mundiales como en Juegos Olímpicos, solo por detrás de la Unión Soviética, que tampoco está en activo ya, y obviamente de Estados Unidos. O sea que era un equipo muy potente y que actualmente tal vez sería todavía mejor, porque hay una cantidad de talento en ese cúmulo de pequeños países a día de hoy realmente increíble. Pero hay un motivo por el que Yugoslavia ya no existe. Estamos hablando de un país que tenía su origen a principios del siglo XX en una asociación de reinos, pero digamos que ese país acabó desapareciendo durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial se estableció otra vez Yugoslavia, que en aquel momento estaba asociada a la Unión Soviética, aunque consiguieron mantener cierta independencia. Como sabéis, en aquel momento la URSS controlaba gran parte de Europa del Este, y fue en el año 63 cuando llegó Tito al poder, que era un general básicamente, y como bien sabéis, cuando alguien tiene el título de general y es el gobernante de un sitio, normalmente es un dictador, y es lo que era, pero Tito era alguien con realmente mucho poder, muy influyente, y que consiguió separarse de todo de la Unión Soviética y hacer a la República de Yugoslavia un país realmente aislado, independiente, y que tenía una de las mejores selecciones de baloncesto que había. Pero esto duró cierto tiempo. Llegó un momento en el que murió Tito, llegaron los sucesores y poco a poco varios de los países que conformaban Yugoslavia decidieron independizarse. Serbia era al final la mano fuerte de todos esos países. Estamos hablando de Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Montenegro y Macedonia. Y de entre esos países todo el poder estaba en Serbia y había ahí un cierto problema de superioridad, incluso de discriminación racial. Y Eslovenia, Croacia, Bosnia intentaron separarse. Empezó una guerra en el año 91 y esa guerra fue poco a poco por diferentes países hasta que en el año 95 en cierto modo terminó. Luego hubo algún conflicto más y se quedaron simplemente Serbia y Montenegro por una parte, y el resto de países se independizaron. Y luego, como en el año, ahora mismo no recuerdo la fecha, pero creo que en el 2003 se separó Montenegro de Serbia, y con eso ya son los 6 países que conocemos a día de hoy. Pero bueno, es eso, ha habido guerras internas, guerras en el 91, el hermano mayor de Nikola Jokic, por ejemplo, estaba vivo durante la guerra, o sea que son cosas realmente recientes y es algo que todavía existe a día de hoy. Tienen sus fraternidades entre personas más jóvenes, pero hay conflictos serios y familias que se han asesinado cuando eran vecinos porque eran de nacionalidades diferentes hace 20 años o bueno, 30 años. Así que es un tema realmente serio. Pero bueno, ya está, no quiero explicar mucho más, simplemente que entendáis que Yugoslavia no creo que vaya a volver en breves, pero vamos a hablar un poco de cómo sería el equipo, porque es un equipo realmente muy potente a día de hoy. Para empezar, un jugador que tengo que incluir en este equipo, aunque ahora mismo no está en la NBA, es Milos Teodosic. Es un serbio que es al final un histórico, un jugador que jugó un poquillo en los Clippers en la NBA ya siendo muy veterano y que no llegó a funcionar, pero que en el baloncesto FIBA en Europa es muy dominante. Recuerdo perfectamente el tiro con el que eliminó a España en su momento con la selección serbia, y es alguien que tendría que formar parte de este equipo. Tiene 34 años, ya no está en el mejor momento de su carrera, pero sigue siendo bueno y hay que incluirlo como mínimo a él por respeto. Y luego los otros 11 jugadores que voy a mencionar sí que son de la NBA, porque es al final lo que yo más conozco, y es verdad que esto es un equipo poco coherente porque sobre todo son jugadores muy grandes, centers, ala pivots, y habría que hacer algún movimiento ahí, pero el equipo en talento bruto es muy bestia. Voy a ir un poco de menos a más. Teodosic no sería el menor, pero sí que lo menciono de primero, y quiero mencionar un jugador que se queda fuera porque hay demasiados centers, y ese es Boban Marjanovic, que es un jugador muy grande, el center más alto de la NBA ahora mismo, dado que no sabemos si Taco Fall seguirá, y alguien con bastante talento pese a su tamaño, que es lento y tiene sus problemas en defensa, pero un jugador realmente bueno en momentos adecuados. Pero con la cantidad de centers que veréis ahora que tendría esta selección de Yugoslavia en 2021, no tiene mucho sentido y lo vamos a dejar fuera. Así que el que entraría por los pelos sería Ivica Zubac, que es un jugador
mucho más joven, un center también, no con muchísimo talento, pero decente a nivel defensivo, que hace bien su trabajo. También es un poco lento, al igual que Marjanovic, pero creo que encajaría más en esa posición de tercer center, porque como veréis, el titular y el suplente son All-Stars los dos. Y Zubac es un jugador que esta última temporada con los Clippers jugaba y promediaba 22 minutos de juego, 9 puntos y 7 rebotes, con 2,6 rebotes ofensivos y un 65% en tiros de campo. Es un jugador bueno, no increíble, pero un jugador bueno que brillaría bastante con cualquier selección internacional. Luego llega el turno de otro serbio, Zubac era bosnio, por cierto, en Aleksej Pokusevski, que es un rookie al final, va a empezar ahora su segunda temporada y es todavía un proyecto. No creo realmente que fuera alguien que capaz de aportar con la selección yugoslava esta próxima temporada si realmente hubiera una competición, pero por talento y por edad es alguien que a larga seguro que es interesante. Es un jugador de 2,13 de altura, solo 86 kilos de peso y 19 años de edad, que es capaz de tirar, capaz de pasar, capaz de poner el balón en el suelo, es capaz de hacer de todo menos ganar cuerpo y ser mejor a nivel defensivo porque es muy fácil moverlo, pero a día de hoy Pokusevski en esta selección, como veremos después, posiblemente jugaría de escolta suplente porque tiene jugadores demasiado grandes. Con los Thunder este año, haciendo lo que quería porque Oklahoma estaba tanqueando, promedió 24 minutos de juego con 8 puntos y casi 5 rebotes con 2 asistencias, 4,6 triples intentados y unos porcentajes de tiro increíbles, un 34% en tiros de campo y un 28% desde 3. Obviamente a Pokusevski le falta tiempo para ser un jugador realmente útil y que aporte de cara a que un equipo quiera ganar partidos, pero con sus 19 años de edad puede que sea alguien muy importante para la selección serbia y lo sería desde luego para la selección yugoslava. Vamos a seguir ahora con Nemanja Bjelica, que es todo lo contrario, es un serbio también muy veterano, tiene 33 años de edad, lleva ya bastantes años en la NBA y no es un jugador increíble, pero es alguien que hace bien su trabajo, es un ala pivot capaz de tirar de 3, no tan malo en defensa como puede parecer, aunque no sea increíble, y en este equipo posiblemente hasta tendría que jugar algunos minutos de alero, pero estamos hablando de alguien que su última temporada buena con los Sacramento Kings, porque este año apenas jugó, promedió 28 minutos de juego por partido, 11,5 puntos y 6 rebotes con 3 asistencias, 4,4 triples intentados y un 42% desde 3 con un 48% en tiros de campo. Bjelica en el rol adecuado todavía puede contribuir bastante. Seguimos con un jugador croata que este año está lesionado, tiene el ligamento cruzado roto, así que no jugaría, pero por talento es muy bueno, es sobre todo un center, pero puede jugar también de ala pivot, es capaz de pasar, es capaz de botar un poco, hace bastantes cosas, y ese es Dario Saric, un jugador que mide 2,08 con una envergadura de 2,08 también, que con los Phoenix Suns este año como sexto hombre tuvo un rol muy interesante, aunque desgraciadamente en los playoffs lo perdieron por una lesión, y esta temporada jugó poco porque los Suns eran un equipo muy potente en su posición, pero los minutos que jugaba era realmente clave y promedió 17 minutos de juego por partido, casi 9 puntos y 4 rebotes, con una asistencia, 3 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 35% desde 3. Y ahora pasamos ya a los jugadores realmente destacados, los que serían titulares o en un caso un suplente muy bueno, y empezamos por Jusuf Nurkic, que es un bosnio, un jugador que en este contexto he tenido que poner, como veréis después, como ala pivot titular, así de grandes son, no tendría mucho sentido, pero sí, tendrían que jugar con 2 centers porque es que si no, no podrían realmente aprovechar todo el talento que tienen. Lo más lógico seguramente sería jugar con jugadores un poco peores pero que encajen mejor, pero sea como sea, Nurkic es un jugador muy bueno, un buen pasador, un buen defensor, no lo suficientemente rápido como para jugar a la pivot de manera consistente, pero es más rápido que Jokic como mínimo, y estamos hablando de alguien que esta temporada pasada, en una temporada mala porque viene de varias lesiones, promedió 24 minutos de juego, 11,5 puntos y 9 rebotes con 3,4 asistencias, un tapón por partido y un 51% en tiros de campo. Nurkic solo tiene 27 años de edad, ha sido muy bueno, sobre todo hace un par de años antes de lesionarse, y creo que va a volver a ese nivel de forma, y estamos hablando al final de un center bueno, un buen titular para muchos equipos, aunque no una estrella. Y ahora llega el turno de hablar de un poco más de talento de perímetro, cosa que como veis este equipo necesita. Le sobran centers, le sobran bigs, pero necesitan a alguien capaz de jugar en el ala. Y para empezar tenemos a Bojan Bogdanovic, que puede jugar de ala pívot o de alero, aquí tendría que jugar de alero, y es un jugador muy bueno, sobre todo como tirador, mejor a nivel defensivo de lo que aparenta un poco al estilo Bjelica, alguien que con 32 años de edad sigue siendo muy productivo. Este año con los Utah Jazz fue muy bueno, y es que esta temporada promedió 30 minutos de juego por partido, casi 31, con 17 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 6,4 triples intentados y un 39% desde 3, y es un año flojo desde 3 para Bogdanovic y un 44% en tiros de campo. Bogdanovic es croata al igual que Dario Saric y es uno de esos jugadores que creo que si realmente tienen que producir más y les dan un rol mayor, como pasó con Indiana en su momento cuando hubo lesiones en su último año y realmente tenía que ser el que anotara, puede ser un jugador de por encima de 20 puntos por partido porque ya lo ha hecho una vez en la NBA.
Llega el turno del otro Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic, que es un jugador serbio como la mayoría de jugadores que veréis en este vídeo, y es alguien que acaba de cumplir 29 años y este último año con los Atlanta Hawks ha sido muy bueno. Bogdanovic encaja muy bien en este equipo además porque es realmente el único escolta natural que tienen, y estamos hablando de alguien decente a nivel defensivo, aunque no increíble, capaz de crear por sí mismo, capaz de tirar, y un jugador muy completo que sabe hacer muchas cosas a muy buen nivel. Esta última temporada con los Atlanta Hawks promedió casi 30 minutos de juego, 16,4 puntos y 3,6 rebotes con 3,3 asistencias, 7,6 triples intentados y un 44% desde 3 con un 47% en tiros de campo. Que conste que este porcentaje desde 3 está un poco inflado también porque debido a una lesión de rodilla no jugó tantos partidos, pero Bogdanovic, si tiene tiros abiertos los puede meter, también puede crear por sí mismo y es un jugador realmente muy competente. Llega el turno ahora de un jugador muy veterano que esta temporada posiblemente fuera peor que varios de los jugadores de los que ya he hablado, pero que por experiencia y galones lo he dejado un poco más arriba en este ranking, y ese es Goran Dragic, un jugador esloveno, al igual que Luka Doncic, del que obviamente hablaremos después, muy bueno, que ha sido All-Star en una ocasión con los Miami Heat hace ya unos años, y obviamente con 35 años de edad está en el ocaso de su carrera, pero en momentos importantes todavía tiene la capacidad de anotar y de ser productivo, como demostró con los Miami Heat el año pasado en los playoffs. Estamos hablando de alguien que esta última temporada promedió 13 minutos de juego por partido con 3 rebotes y 4,4 asistencias, 4,9 triples intentados y un 37% desde 3 con un 43% en tiros de campo. En este equipo probablemente Goran Dragic sería el sexto hombre desde el banquillo y tendría a Milos Teodosic como base titular porque Dragic al final tiene mucha capacidad ofensiva y con tanto talento no haría falta en el quinteto titular. Pasamos ahora ya a los tres últimos jugadores que son los pesos pesados, en un par de casos literalmente, y es que ahora vamos a hablar de Nikola Vucevic, un jugador que es de Montenegro, o sea que es el único de su país representando, y estamos hablando de un 2 veces All-Star que acaba de llegar a los Chicago Bulls en mitad de la temporada pasada, que está lejos de los dos siguientes jugadores, pero es un jugador muy productivo aún así. Vucevic es un center de 2,11 de altura y 117 kilos de peso, que con sus 30 años de edad está en el mejor momento de su carrera. Esta última temporada ha promediado 33,5 minutos de juego por partido, con más de 23 puntos, casi 12 rebotes y 4 asistencias, 6,3 triples intentados y un 40% desde 3, siendo un center grande y pesado, y un 48% en tiros de campo. Nikola Vucevic puede jugar en el poste, puede tirar de 3, puede hasta poner un poco el balón en el suelo. Desgraciadamente no es un buen defensor y por eso es imposible ponerlo de ala pivot junto al siguiente jugador del que vamos a hablar, y debido a esto tendría que ser el center suplente del equipo, lo cual habla de la potencia del quinteto titular, y es que el center titular del equipo indudablemente sería el actual MVP de la NBA, Nikola Jokic. Jokic es serbio como la mitad de los jugadores de los que hemos hablado, y estamos hablando de alguien que esta última temporada ha sido increíble, por algo ha sido el MVP. Si no me equivoco, Jokic jugó todos los partidos de la temporada y era completamente imparable. A nivel defensivo no es bueno en absoluto, pero ha mejorado un poco. En ataque es el mejor center pasador de la historia posiblemente, y un jugador que aún por encima es capaz de hacer muchas otras cosas. Esta última temporada ha promediado 34,6 minutos de juego con más de 26 puntos y casi 11 rebotes con 8,3 asistencias, 3,3 triples intentados y un 39% desde 3 con un increíble 57% en tiros de campo, teniendo en cuenta el volumen de anotación de Nikola Jokic. Estamos hablando de un center que solo tiene 26 años, mide 2'11", con 128 kilos de peso, que es eso, tiene todavía que mejorar en defensa, pero en ataque poco le falta por desarrollarse. Y aún por encima del MVP voy a incluir a un jugador que, es verdad, este año tal vez no haya sido tan bueno como Jokic, porque Jokic ha sido el MVP, pero Luka Doncic es tan bueno y tan joven que a la larga todos esperamos que sea mejor que Jokic. Estamos hablando de un jugador que tiene 22 años de edad, mide 2'01" y es un muy buen pasador, muy buen criador, muy buen tirador, un jugador muy completo, menos a nivel defensivo. Un problema que veremos en todo este equipo donde no hay ningún defensor realmente bueno y hay muchísimos jugadores con mucho talento ofensivo, pero es que estamos hablando de un chaval de 22 años que esta temporada ha promediado 34 minutos de juego con casi 28 puntos, 8 rebotes y 8,6 asistencias, 8,3 triples intentados y un 35% desde 3, y este porcentaje de 3 empezó muy mal, empezó tirando muy mal la temporada y poco a poco fue mejorando con un 48% en tiros de campo. Luka es muy bueno y consigue también canastas fáciles para sus compañeros de equipo porque tiene una habilidad increíble para encontrar a jugadores abiertos. De hecho, si no consigue más asistencias es en parte porque aparte de Tim Hardaway Jr. no tiene demasiados buenos triplistas en el equipo, pero al final el cielo es el límite para Luka Doncic y por eso es para mí a día de hoy el mejor jugador de esta hipotética selección, que teniendo en cuenta que solo Eslovenia ya fue cuarta de unos Juegos Olímpicos, imaginaos a todos estos jugadores juntos. Estamos hablando de una plantilla de 12 jugadores donde los titulares serían Milos Teodosic, Bogdan Bogdanovic, Luka Doncic, Jusuf Nurkic de ala pivot, lo cual es muy raro, pero no hay alternativa si quieres realmente jugar a estos jugadores, y Nikola Jokic como center titular, o sea que estamos hablando de un quinteto titular sinceramente muy malo en defensa. Teodosic con sus 34 años de edad no creo que pueda parar a muchos, Bogdanovic es posiblemente el mejor defensor de ese quinteto
teto y no es tan bueno, y Nurkic es un buen defensor, pero de center, de ala pivot estaría muy dispuesto, o sea que este equipo depende totalmente de su capacidad ofensiva, y luego la segunda unidad sería todavía mejor, sinceramente. Goran Dragic como base suplente, con Aleksej Pokusevski, que no creo que jugara mucho, pero es que no hay muchos jugadores que puedan jugar de escolta, Bogdanovic como alero suplente, posiblemente el mejor defensor de este equipo, lo cual no dice demasiado. Lo ideal, si quisieran tener un equipo más coherente a nivel titular, sería tener a Bogdanovic de ala pivot en vez de Nurkic, pero entonces sí que ya tienes que cortar a Zubac, y tener a Nurkic de tercer centro suplente es sorprendente, pero probablemente más coherente. Y luego ya el resto de jugadores del banquillo serían Nemanja Bjelica y Dario Saric, y luego Nikola Vucevic como center suplente, un all-star, y Visa Zubac como center que no jugaría ni un minuto en este equipo. Obviamente este equipo es poco coherente, hay demasiados jugadores grandes, estamos hablando de 1, 2, 3, 4... 5 jugadores por encima de los 2,10 metros de altura, y luego tenemos a un par de jugadores más en Bjelica y Dario Saric cercanos a los 2,10. O sea que un total de 7 jugadores, de los cuales 4 son centers y 3 son ala pivots. El equipo a nivel práctico no tiene mucho sentido, pero si quieren talento bruto lo tienen y de sobra. Aquí es donde, como os decía al principio del vídeo, os animo a que hagáis mejor este equipo y me digáis qué jugadores del baloncesto FIBA, que yo sinceramente no conozco lo suficiente, introduciríais para hacer esto más coherente. Obviamente Zubac es totalmente reemplazable, incluso podría tener sentido eliminar a Jusuf Nurkic por bueno que sea para buscar algo más coherente, y nada, os animo a que me lo digáis en los comentarios y que me digáis qué os parece de este Team Yugoslavia 2021, que creo que como mínimo tiene muchas posibilidades de ser una plata olímpica, una plata un mundial, porque talento puro tienen de sobra. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.